van a ver que vamos a aplicar la lógica de la síntesis orgánica en la síntesis de un péptido. Si tuviéramos que unir dos alfa-aminoácidos, por ejemplo, como los que tenemos acá, lo que vamos a ver es que, parecido a lo que ocurría cuando nosotros queríamos hacer la síntesis de una condensación aldólica, una condensación de Claisen con dos aldehídos o dos ésteres que ambos tuvieran hidrógenos alfa, vamos a tener una mezcla de productos. ¿Por qué? Porque los alfa-aminoácidos son reactivos disfuncionales, ambas funciones son activas y por lo tanto pueden reaccionar ya sea el aminoácido 1 con el aminoácido 2, el 2 con el 1 con el 1 y el 2 con el 2. Pero la síntesis de un péptido es una síntesis direccional. No es lo mismo tener glicina como nitrógeno terminal que la inversa, alanina como nitrógeno terminal. Entonces, nosotros necesitamos abordar una estrategia que sea lo suficientemente precisa para poder sintetizar el péptido en la dirección que nosotros queremos. Es decir, en la dirección gli-ala y no ala-gli. Entonces, hay que buscar estrategias para dirigir la síntesis. Si no, lo que vamos a obtener por una mezcla, es simplemente una condensación de dos alfa-aminoácidos que se van a unir de manera al azar completamente. ¿Sí? Acá tenemos el deseado, acá tenemos ala con ala, gli con gli y ala-gli. Obviamente no es una estrategia deseada. Entonces, ¿cuál es la estrategia sintética que nos vamos a plantear? La estrategia sintética es una estrategia que viene o proviene de la lógica de la síntesis orgánica. Yo tengo dos alfa-aminoácidos, A y B, acá los tenemos escritos en su forma de deuterión, acá no se ve la carga positiva, pero la hay. Y lo que vamos a hacer es, al primer alfa-aminoácido, que va a ser el alfa-aminoácido nitrógeno terminal, lo que vamos a hacer es proteger ese grupo aminoterminal para que no intervenga ninguna reacción. Luego, lo que vamos a hacer es activar el ácido, es decir, sabemos que el ácido carboxílico o carboxilato no es muy activo en sustitución nucleofílica sobre acilo. Entonces, ¿qué necesitamos? Transformarlo en un derivado que sea más activo. Este sería el aminoácido nitrógeno terminal. Ahora, ¿qué pasa con el aminoácido carbono terminal? El grupo amino lo vamos a dejar libre. ¿Por qué? Porque va a ser el nucleófilo. En tanto que el grupo ácido vamos a necesitar protegerlo para que no intervenga en la reacción, no se condense consigo mismo, ni nos dé una reacción indeseable. Una vez que tenemos entonces el primer aminoácido protegido en el nitrógeno, activado en el carbono, y el segundo con el nitrógeno libre y protegido en el carbono, vamos a hacer la reacción de acoplamiento en la cual se forma el enlace peptídico quedando protegidos el nitrógeno terminal y el carbono terminal. Y luego vamos a buscar una estrategia para desbloquear, es decir, desproteger al carbono terminal y al nitrógeno terminal. A veces una misma estrategia permite desproteger los dos o hay que elegir una estrategia para cada uno. Entonces, supongamos que tenemos acá un grupo alfa-aminoácido 1 y alfa-aminoácido 2, vamos a elegir un grupo protector para nitrógeno terminal. Lo que va a hacer este grupo protector es bajar la nucleofilicidad de la amina. La forma de bajar la nucleofilicidad de una amina es transformarlo en amida. En el caso de los ésteres, de los ácidos, vamos a transformarlos en ésteres o anhídridos activos. En general son ésteres o anhídridos mixtos, que van a ser más activos frente a un nucleófilo, que lo dejamos tal cual. Y acá, en este caso, al carboxilo terminal lo vamos a proteger en forma de éster, que puede ser ésteres de metanol, de etanol, terbutanol, o de alcohol bencílico, que tal vez es uno de los preferidos. Perdón.
Entonces, una vez que hacemos el acoplamiento, lo único que nos queda luego, como lo pueden ver acá con gliala, que era lo que estábamos buscando, lo que nos queda es formado ya el enlace peptídico, que acá lo vemos en rojo, y luego desprotegemos los extremos del alfa-aminoácido. ¿Cuáles son las características que tiene un grupo protector? También lo vimos cuando vimos aldehídos y cetonas. Por un lado, el grupo protector se debe introducir fácilmente en la molécula y debe ser específico para el grupo que queremos proteger, justamente para que la reacción se lleve a cabo sin que se altere el resto de los grupos funcionales. Y este grupo protector que se introduce debe ser inerte durante la reacción que se quiere llevar a cabo. Es decir, en este caso, no debe reaccionar en las condiciones de formación de enlace peptídico. Es decir, debe mantener la protección. Una vez que se hace la formación del enlace peptídico, lo que tenemos que lograr es que este grupo funcional se pueda eliminar de manera sencilla, fácil, y sin alterar el enlace nuevo que hemos creado, en este caso un enlace peptídico. Perdón. Entonces, ¿qué grupos son los más comunes que se utilizan para proteger el grupo amino terminal? Como les dije, convertirlo en una amida. Para eso se usan los carbamatos, que son los derivados del ácido carbónico. ¿Se acuerdan? Bueno, acá tenemos un cloroformiato de bencilo. Este grupo se lo llama benzoxicarbonil o carboxibenzoxi, que se lo suele reemplazar con una letra que se llama Z. Z reemplaza a todo este grupo. Por el otro lado tenemos el bicarbonato de terbutilo, que se lo suele reemplazar cuando está unido al grupo amino con las siglas BOC, que viene de tierbutoxicarbonilo. Entonces, ¿cómo van a reaccionar estos carbamatos? De una manera muy sencilla. Si yo tengo un grupo amino terminal, acá tengo un cloruro, y en el otro caso tengo un anhidrido, es sencilla la reacción. Acá lo podemos ver. Tenemos el alfa-aminoácido escrito como suiterión. En medio ácido, el grupo amino va a ser nucleófilo, puede atacar al cloruro, y nos queda acá el carboxibenzoxi, que también se suele escribir como CBZ, el carboxibenzoxi, o directamente Z, y que luego de que se genere un enlace peptídico, en particular, este grupo puede ser removible de dos maneras. Una, por una hidrólisis ácida, y la otra, que es mucho mejor, es por hidrogenólisis. ¿Por qué? Porque la hidrogenólisis primero es una reacción que no va a tocar en lo más mínimo el enlace peptídico que se haya formado. Y por otro lado, genera dos moléculas neutras, una gaseosa, que es dióxido de carbono, y la otra tolueno. También, como les digo, se puede remover en medio ácido, pero las condiciones tienen que ser mucho más controladas para no afectar al nuevo enlace peptídico o enlace amino. Todos estos carbamatos son estables en medio básico. Entonces, esa es la parte interesante. Como les dije, los más comunes son el BOC, el Z o CBZ, que es lo mismo, y acá lo que ustedes pueden ver es que yo puedo proteger con el mismo, digamos, el mismo alfa-aminoácido, con el carboxibenzoxi, que lo puedo remover por hidrogenación, o con BOC, que ese sí, la única manera de removerlo es por un tratamiento ácido con trifluoroácido. Entonces, como les dije, el carboxibenzoxi o el Z se puede remover también en un medio ácido por una hidrólisis muy simple, de manera que se recupera bromuro de bencilo cuando se hace con ácido bromídico en medio ácido acético, dióxido de carbono y el péptido ahora con el nitrógeno terminal libre. Si simplemente lo que ustedes tienen es que hacer esta reacción de hidrólisis en medio ácido. Como les dije también, la mejor forma es por hidrogenólisis, donde tenemos el péptido desprotegido, en este caso nos queda como NH2, acá como nitrógeno protonado porque está en medio ácido,
con la liberación de una molécula gaseosa y otra molécula neutra, que también es en este caso el tolueno. Cuando usamos el grupo Boc, también va a pasar lo mismo. Lo que vamos a tener es la formación de una amida en el extremo, que por supuesto no va a ser nucleófila. ¿Por qué no son nucleófilas amidas? Porque el par de electrones está comprometido en una resonancia con el acilo. Acá. Entonces, acá tenemos el grupo Boc, tenemos protegido el grupo amino, y luego con ácido bromhídrico, ya vamos a ver cómo es esta reacción, se libera el nitrógeno terminal, que queda cargado positivamente, dióxido de carbono y 2-metilpropeno. Pero, ¿qué pasa con esto? Se me mueve. Acá tenemos entonces una estrategia que ustedes pueden ver. Tengo un alfa-aminoácido, lo protejo con Boc en el nitrógeno terminal, acá lo ven en rosa, acá está el enlace amida que se forma, y acá puedo o no activar el ácido carboxílico, en este caso no está activado, se le suma un nuevo aminoácido, de manera que se forme el enlace péptido en condiciones ácidas o neutras, suaves, y luego se remueve el grupo protector del nitrógeno terminal. Como les dije, para que la reacción proceda, además de proteger el nitrógeno terminal del primer aminoácido, el aminoácido nitrógeno terminal, lo que hay que hacer es proteger el ácido del carbono terminal, para que no intervenga en la reacción. Entonces, lo que se usa, la estrategia más común es esterificarlo. Acá fíjense que está esterificado con terbutanol, pero lo que está bueno es usar un alcohol bencílico. ¿Por qué? Porque el alcohol bencílico también lo puedo eliminar por hidrogenólisis, así como puedo eliminar el Z, es exactamente lo mismo. Si no, lo que tengo que hacer después de que intervenga en la reacción de formación del enlace peptídico, hacer una reacción de hidrólisis básica seguida por acidificación. Y lo que nos queda por hacer en el caso del primero, del alfa-aminoácido nitrógeno terminal, es activar el carboxilato. En las condiciones que trabajamos es muy difícil activarlo transformándolo en un cloruro de ácido. ¿Sí? Son condiciones que van a destruir, porque no se olviden que es material biológico. Entonces lo que se hace es transformarlo en ésteres o anhidridos activos. Para los ésteres, como les dije, siempre vamos a preferir los bencílicos, pero hay una reacción que es la más utilizada, en la que se activa el carboxilo terminal utilizando una carbodimida. En este caso la 1,3-dicicloxilcarbodimida, que la vamos a reconocer como DCC. La carbodimida es susceptible al ataque nucleofílico, ahora lo vamos a ver, pero también es susceptible al ataque nucleofílico del agua. Entonces, siempre se trabaja en solventes como diclorometano o dimetilformamida, con casi siempre inocuosos, para que no se nos distraiga este reactivo en una reacción no deseada. Porque además, el diciclohexylurea que se forma, o DCU, es un subproducto de la reacción que me indica que se ha producido la activación del ácido carboxílico. Entonces, si me aparece esto, puede darme una información equivocada porque reaccionó con agua. Entonces, siempre se trabaja en solventes como diclorometano o cloroformo. Entonces, perdón, me salté uno. Acá tenemos la DCC, que va a reaccionar con un alfa-aminoácido que se encuentra ya protegido en el nitrógeno terminal. Acá lo vemos con el Boc. La DCC, fíjense que tiene un doble enlace simétrica, tiene dos doble enlaces carbono-nitrógeno, y este nitrógeno va a actuar extrayendo el hidrógeno del ácido en una reacción ácido-base. Lo que va a hacer que ese nitrógeno quede con carga positiva y que entonces se produzca una reacción, un movimiento de electrónicos para que se satisfaga esa carga, dejando susceptible a este carbono del ataque nucleofílico del carboxilato. En este punto entonces se forma una dialquilcarbodimida, que la tenemos acá, haciendo que ahora este enlace, que fíjense que es un enlace tipo éster, sea mucho más activo frente a un nucleófilo
que el carboxilato, que el ácido carboxílico que teníamos inicialmente. Entonces, si entrara un segundo alfa-aminoácido, que en este caso debería tener protegido el extremo ácido, que no está protegido acá, pero vamos a ponerle un R, como si lo hubiera hecho, sería la forma adecuada de hacerlo, va a atacar nucleofílicamente a este carbono acílico, es decir, en adición-eliminación se forma el intermediario tetraédrico y se elimina, fíjense, se reordenan los electrones formando un doble enlace carbono-oxígeno que va a quedar cargado positivamente, pero lo va a atacar este doble enlace al tiempo en que se elimina un grupo saliente que es esta DCU que les mostraba antes, que también se puede formar por reacción de la DCC con agua. Entonces siempre hay que evitar que haya agua, porque si yo veo esto que precipita en el medio de la reacción, ya tengo un dato de que la reacción procedió con éxito. Y entonces, fíjense que lo que tengo es el nitrógeno terminal protegido y el nuevo enlace peptídico que se ha formado. Ahora lo que me queda es sacar el nitrógeno terminal, digamos, liberarlo, y para eso se trata con ácido trifluoroacético, se va a formar, en realidad el ácido trifluoroacético va a estar como trifluoroacetato, y aunque parezca extraño, va a extraer este hidrógeno de uno de los metilos del grupo terbutilo. Parecería no tener sentido esto, pero ahora vamos a darnos cuenta por qué sí tiene sentido que este hidrógeno tenga cierta acidez. La fuerza impulsora es, fíjense, en el reordenamiento electrónico que se produce. En este primer reordenamiento electrónico se forma una molécula gaseosa neutra, que es el 2-metilpropeno, más el péptido que se venía formando, y por acá nos queda todavía un extremo que está unido, sigue protegiendo el grupo amino. Este enlace se va en este medio, se va a reacomodar formando un doble enlace, carbono-oxígeno, que por pérdida de un protón lo que va a generar es dióxido de carbono. Y ese protón que se pierde, en realidad se va a unir al nitrógeno terminal para quedar cargado positivamente en medio ácido. Entonces la fuerza impulsora de que se pueda remover el grupo NUC por trifluoroacético es la formación de dos moléculas neutras, ¿sí?, gaseosas, además obviamente del enlace peptídico o el péptido que se va a liberar en el medio de la reacción. Entonces, si tuvieran que hacer un esquema, lo que haríamos sería lo siguiente. Tendríamos el alfa-aminoácido 1, protegido por ejemplo con Z, luego tendríamos el alfa-aminoácido 2, donde el carbono terminal está protegido por un éster metílico, y ponemos en contacto con la dicicloximina, y fíjense que acá está el solvente que yo les decía, siempre diclorometano, cloroformo, para que nos dé el acoplamiento de los dos alfa-aminoácidos que están protegidos en el nitrógeno y en el carbono, y la aparición del precipitado in situ del DCO. Esta es una estrategia que se basa puramente en la química orgánica con protección y activación. Es decir, es síntesis orgánica, lógica de la síntesis orgánica. Sin embargo, hay otro método, por supuesto hay otros métodos químicos con otros grupos funcionales, con otros grupos activantes y protectores. Estos son los que encuentran en todos los libros de química orgánica. Y una síntesis que se hace en fase sólida. La otra no es en fase sólida. Fíjense que siempre estamos usando un solvente en la reacción. Esta se llama síntesis en fase sólida o síntesis de Merrifield, que es la persona que descubrió, inventó esta estrategia sintética, que sacó el Premio Nobel de Química en 1982. Parece lejano el 82, pero no es tan lejano para este tipo de descubrimiento. Se utiliza una resina que es un copolímero de estireno y clorometilestireno.
en una proporción de 100:1. ¿Sí? Fíjense que acá está la resina, tengo mucho estireno y cada tanto un clorometilestireno que va apareciendo. Esta resina en realidad es un soporte en el cual se va a anclar un primer alfa-aminoácido y a partir de él va a crecer la cadena polipeptídica. Es como cuando estamos trenzando, por ejemplo, para hacer una pulserita, y lo atamos a un palito y a partir de ese palito vamos trenzando. Acá sería lo mismo, en lugar de trenzar, se van a ir agregando alfa-aminoácidos. ¿Cuál es el alfa-aminoácido que se va a anclar a esta resina? Bueno, el alfa-aminoácido que se va a anclar a esta resina va a ser el alfa-aminoácido carbono terminal. Fíjense que ahora vamos a sintetizar al revés. Nosotros protegemos en el otro, en medio de solución, lo hacemos a partir de nitrógeno terminal, porque protegemos el nitrógeno, activamos el carbono del aminoácido nitrógeno terminal y formamos el enlace peptídico con el que va a ser carbono terminal. Acá vamos a introducir el alfa-aminoácido nitrógeno terminal protegido, con el grupo Z o con el que quieran, y el ácido va a reaccionar con la resina, justamente va a reaccionar por este lado, por el lado del cloruro, cloruro de bencilo que tenemos acá. Entonces, una vez que se ancló el primer alfa-aminoácido unido por el carboxilo, vamos a desproteger, se los muestro en la siguiente, fíjense, acá reacciona el carboxilato, simplemente lo que se está formando es un éster, es una de las estrategias que conocemos nosotros para formar éster, es un carboxilato con un halogenuro de alquilo primario, está protegido con BOC, y ya lo anclé, listo. Acá, esto es además se automatiza esta síntesis. Esto es lo que es interesante, no es que ya hay un tipo que va cargando los alfa-aminoácidos y va protegiendo y desprotegiendo, sino que esta síntesis está toda automatizada. Lo desprotejo. ¿Por qué lo quiero desproteger? Porque ahora quiero que este sea nucleófilo para atacar a un segundo alfa-aminoácido que va a tener el nitrógeno terminal protegido, porque no quiero que reaccione, y el carbono libre, pero que se va a activar con DCC. De manera que en esta síntesis automatizada se produce la formación del enlace peptídico del primer aminoácido que se encuentra anclado y el segundo que introdujimos protegido en nitrógeno terminal. Para que esto proceda hay que repetir estas operaciones, es decir, voy a desproteger el nitrógeno terminal, voy a introducir otro aminoácido protegido y activado y así siguiendo. Entonces fíjense que se crearon varios enlaces peptídicos, llegamos al nitrógeno terminal protegido, sabemos que lo vamos a sacar con ácido trifluoroacético como lo vimos recién, donde nos va a quedar la lógica es que este quede protonado, de todas maneras queda protonado luego cuando lo liberamos de la resina, nos va a dar el péptido, que va a seguir unido a la resina por ahora, dióxido de carbono y el 2-metilpropeno. ¿Sí? Perdón. Luego, con ácido clorhídrico se libera el péptido formado, todo ya en medio ácido, de la resina, que queda como un extremo alcohol bencílico que se puede recuperar nuevamente y transformar en cloruro de bencilo, por lo tanto la resina se puede reciclar y volver a utilizar. Este método es un método extremadamente eficiente y, como les dije, se puede automatizar. Ahora, ¿de dónde lo sacó Merrifield? Después lo vamos a ver esto con más detalle, porque acá se ve un poco chiquitito, pero no sé si lo llegan a ver, que acá nosotros tenemos, ¿sí?, un enlace peptídico que está cargado en un resto de ácido ribonucleico, que actúa como si fuera la resina, ¿sí? Acá tenemos anclado, ¿sí? Y después viene un aminoácido que lo trae otro ácido ribonucleico y lo va a adicionar para que forme el enlace peptídico. Fíjense que es como si estuviera anclado, este es como el segundo que viene y lo va a formar siempre con la misma
la misma estrategia de adición-eliminación, porque es la formación de un enlace peptídico, de manera que una vez que introduce el segundo aminoácido, tercero o cuarto, que sea en este caso, este ARN queda libre para ir a buscar otro aminoácido y traerlo al sitio de reacción. Después lo vamos a ver cuando veamos los ácidos nucleicos y cómo intervienen en la síntesis de proteínas. Una parte que nos queda por ver es cómo vamos a determinar la estructura de un péptido. Hasta ahora aprendimos recién a sintetizar un péptido, ¿sí? Con una estrategia que se puede llevar a cabo en solución o una estrategia que se puede llevar a cabo en fase sólida. Siempre en ambos casos vamos siguiendo los pasos de protección y activación seguido de desprotección. Ahora, si yo tengo un péptido, ¿cómo sé cuál es la estructura? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es el nitrógeno terminal? ¿Cuál es el carbono terminal? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que puedo hacer es una hidrólisis completa donde yo voy a sacar todos los aminoácidos que lo componen, pero obviamente desordenados, porque si hago la hidrólisis completa es una hidrólisis al azar, y yo voy a sacar quiénes son los alfa-aminoácidos y en qué cantidad relativa están, pero no cómo están unidos entre sí. No puedo sacar secuencia. Una vez entonces que hice la hidrólisis, lo que hago, los voy a separar y voy a tratar de saber qué alfa, la identidad de cada uno de ellos y en qué proporción están. Y luego voy a tratar de determinar la secuencia de aminoácidos, y ahí vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a asignar las posiciones de enlaces disulfuro porque también forman parte de la estructura primaria, de la estructura polipeptídica, y vamos a utilizar hidrólisis parcial con enzimas que nos van a ayudar mucho. Y vamos a determinar el aminoácido nitrógeno terminal y el aminoácido carbono terminal. Entonces, la hidrólisis completa se hace con ácido clorhídrico 6 molar, en donde se van a escindir todos los enlaces amida, es decir, los enlaces peptídicos, liberando una mezcla de alfa-aminoácidos. Esa mezcla de alfa-aminoácidos, una vez que lo hemos obtenido, se puede pasar por una columna de intercambio iónico, y esa columna, que está formada, por ejemplo, como pueden acá ver, son ácidos sulfónicos ionizados, una columna aniónica. Nosotros vamos a pasar la mezcla de alfa-aminoácidos en su forma catiónica. Lo que vamos a hacer es que pasen, y van a pasar a distintas velocidades. Esa velocidad va a depender de, obviamente, la masa molar, es decir, los más gordos van a tardar más, los más flaquitos van a pasar más rápido. Y entonces lo que vamos a tener a través de un detector que va a registrar el tiempo en el que vayan apareciendo estos alfa-aminoácidos. Cada alfa-aminoácido va a tener un tiempo que se llama tiempo de retención, y vamos a ir registrando la absorbancia, que son estas señales que tenemos acá. Fíjense que todas las señales son diferentes y aparecen a tiempos diferentes. Estos tiempos están tabulados y estandarizados, por lo tanto los podemos asociar en condiciones de protocolo en que se tiene que realizar esta determinación a cada alfa-aminoácido. Y el área bajo la curva, para cada una de estas señales, lo que me va a dar es la cantidad. Así que no solo es cualitativo, porque puedo saber quién es, sino que es cuantitativo. Puedo saber en qué cantidades relativas se encuentra. Entonces acá pueden ver, ya en un caso real, cómo aparecen los distintos alfa-aminoácidos a distintos tiempos de retención. Perdón, esto es volumen de retención. Igual el volumen y el tiempo están relacionados. Entonces, fíjense que acá aparece la cisteína, aparece la prolina como en menor proporción, en mayor proporción, por ejemplo, el ácido glutámico, la treonina, el ácido aspartico, etc. Así que podemos ver claramente que a través de esta resina de intercambio
podemos sacar no solo cuál de los alfa-aminoácidos es, sino en qué cantidad está. Vamos a tener alguno que esté en, no sé, uno va a ser 3 moles, otro 2, otro 1, así siguiendo. También se pueden usar otras estrategias más rudimentarias, digamos, que puede ser esta cromatografía en columna, que es la que uno podría hacer en el laboratorio. Esto realmente casi no se hace, excepto en un laboratorio demasiado rudimentario, pero sería lo mismo, es decir, van a ir eluyendo, se van a retener algunos según la carga y la masa, según el relleno que tenga esta columna, se van a retener más y van a ir saliendo a distintos tiempos, y estas fracciones después se recogen y se tiñen con inhidrina y se analizan por UV visible, donde vamos a ver también los máximos asociados a cada alfa-aminoácido. Mañana van a ver con Osvaldo las técnicas de electroforesis. Justamente él les va a comentar que ya esto no se usa, la ninidina tampoco es el colorante que más se usa, y agregamos 2 videos que los van a ver con él, porque él los va a explicar, y después yo se los voy a subir esos videos porque es un video de un tipo de electroforesis, que es el que normalmente haríamos en el laboratorio, que si podemos hacerlo lo vamos a hacer cuando estemos finalizando los trabajos prácticos, y otro que es un tipo de electroforesis, que es el que más se utiliza ahora, que no es el que tenemos nosotros en el laboratorio, que es un SDS Page. Ya lo van a ver mañana con detalle. Acá tenemos, por ejemplo, la oxitocina bovina, que es un polipéptido. Entonces, además de hacer la hidrólisis total del péptido, como lo hicimos recién, de haber sacado los alfa-aminoácidos que la componen y en qué cantidades, se puede determinar el nitrógeno terminal. Acá tenemos el nitrógeno terminal, es el ácido cisteico, y se puede determinar de 2 formas. Acá tenemos una que es la más usada, que es el método, que se llama método de Edman, que lo que hace es formar una feniltioidantoína del último alfa-aminoácido nitrógeno terminal. Se utiliza, vamos a ver, el reactivo de Edman, en medio básico, luego se trata con medio ácido para escindir esta feniltioidantoína del alfa-aminoácido nitrógeno terminal, y se mantiene el resto del péptido. Esta síntesis se puede repetir varias veces. Eso es lo que es interesante, que el siguiente aminoácido, que es la tirosina, que está acá abajo, se puede volver a repetir el método y determinó el nuevo grupo funcional nitrógeno terminal. Ahora, si ustedes miren acá, vamos a hacer, se los voy a tachar para que se den cuenta de algo que es interesante, que si yo tacho esto, ahí, y tacho esto, la feniltioidantoína tiene una única estructura, y lo que cambia es el R que va a colgar acá, que corresponde a cada alfa-aminoácido. Entonces va a ser la feniltioidantoína de la tirosina, de la alanina, ¿sí? Siempre está relacionada con el alfa-aminoácido nitrógeno terminal. Entonces, si usamos el método de Edman, el otro método se llama Sanger, lo que vamos a usar es el reactivo de Edman, que en realidad es el fenil isotiocianato. Este fenil isotiocianato, acuérdense que pH es fenilo, es un anillo aromático, lo que va a hacer es reaccionar en condiciones básicas con el extremo el extremo nitrógeno terminal, formando la feniltioidantoína del alfa-aminoácido, en este caso R. A veces lo pueden ver escrito como del inglés feniltioidantoína PTH de valina, PTH de tirosina. Entonces, ¿cómo es la reacción? La reacción se lleva a cabo de la siguiente forma. Un segundito, por favor.
Nosotros vamos a tener el aminoácido nitrógeno terminal con el par de electrones libre para atacar en adición nucleofílica al doble enlace carbono-azufre. Fíjense que este doble enlace nosotros vimos los isocianatos, lo vimos un poco rápido, pero este doble enlace es similar al doble enlace carbono-oxígeno. Además de este lado tiene un nitrógeno que es el que está llevándose el par de electrones. Entonces, ataca a este carbono que se encuentra deficiente de electrones por efecto del nitrógeno en adición nucleofílica, como lo pueden ver acá. Acá ya nos quedó formado un derivado que es una N-feniltiourea. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? Tiourea, porque acuérdense que la urea era como una diamida, si miráramos para un lado y para el otro, del ácido carbónico. Acá sería carbono, oxígeno, doble enlace. Entonces esta es una N-feniltiourea. N-fenil porque está reemplazando un hidrógeno, un anillo aromático, que viene de justamente del reactivo de Edman. Luego hay una reacción intramolecular donde el par de electrones, hay un reordenamiento electrónico, par de electrones del azufre atacan nucleofílicamente al grupo carbonilo de la amida. En esta reacción se forma el intermediario tetraédrico de la reacción de adición y se va a producir una eliminación. Fíjense que en este paso el nitrógeno soporta una carga positiva en favor de un ciclo que se va a formar donde se reordena el par de electrones carbono-oxígeno con salida de este grupo que en realidad no es ni más ni menos que el péptido. Fíjense que acá no estamos tocando el enlace peptídico, que eso es lo interesante, por eso me interesa que vean el mecanismo. No tanto porque no hay nada nuevo en el mecanismo, pero la formación de la feniltidantoína del aminoácido nitrógeno terminal se da por una salida de grupo saliente, donde el grupo saliente es este péptido, que ahora es un péptido con un aminoácido menos. En el otro método que vamos a ver, esto ocurre por una hidrólisis ácida. Entonces la hidrólisis ácida puede ser incontrolable y escindir los enlaces peptídicos, todos, sin diferencia. En este punto se forma un intermediario que es una tiosolinona, y esta tiosolinona no me interesa lo que pase, no es importante. Sí es importante que sepamos que se forma la tiosolinona porque es el intermediario por el cual se sale como grupo saliente en esta adición-eliminación el péptido con un alfa-aminoácido menos. Pero en realidad lo que nos interesa es cómo se reacomoda esta tiosolinona y luego sufre una tautomerización cetoenólica para dar la feniltibidantoína del alfa-aminoácido. Fíjense que lo único que la va a diferenciar es este R. Siempre va a ser igual la estructura. Las feniltibidantoínas son todas amarillas y por supuesto van a tener distintos valores de lambda máximo en el visible dependiendo de quién sea R y también se encuentran tabulados. Entonces, acá también lo pueden ver, por eso les decía que a veces lo vamos a escribir como PTH del alfa-aminoácido, la feniltibidantoína de la lisina, la alanina, y se puede identificar por el valor que vamos a tener de absorción en el visible. Como les digo, va a depender solo de R, que es lo único que lo va a cambiar. Mientras que se mantiene el péptido original con un alfa-aminoácido menos. En el caso del método de Sanger, nosotros lo vimos cuando vimos sustitución aromática nucleofílica. ¿Se acuerdan que habíamos visto que estaba el 2,4-dinitrofluorobenceno, que frente a un péptido que tiene el nitrógeno, el par de electrones del nitrógeno terminal disponible, puede sufrir una sustitución nucleofílica del flúor y nos queda unido acá el péptido al extremo donde tenemos el grupo funcional 2,4-dinitrobenceno.
Todos los 2,4-dinitro benceno son siempre amarillos. Por lo tanto, si nosotros queremos liberar el aminoácido nitrógeno terminal, acá lo que vamos a hacer es una hidrólisis ácida. La hidrólisis ácida no solo va a liberar este, que está, se dice que está marcado. Cuando queda unido, ya sea a la fenilpiridanoína o al 2,4-dinitro, hay un alfa-aminoácido que queda marcado. Este aminoácido está bárbaro, puede ser la 2,4-dinitro 2,4-dinitro valina, 2,4-dinitro alanina. Pero ¿cuál es el problema? 2,4-dinitro fenil valina, 2,4-dinitro fenil glicina, por ejemplo. Que cuando yo escindo este, rompo todo el péptido. Por lo tanto, el método de Sanger no es conservativo, mientras que el otro sí lo es. Algo interesante de Sanger, que es un personaje de la química bastante particular, tuvo 2 premios Nobel, en el 58 y en el 80, y acá yo les pongo un poquito, más o menos un poquito la historia de su premio Nobel, del primero y del segundo, porque el segundo es muy interesante, porque pudo desarrollar un método de secuenciación de ADN para un genoma de un bacteriófago, que es el primer organismo que se pudo secuenciar totalmente. Por lo tanto, su trabajo, que le valió este premio Nobel en el año 80, es un trabajo seminal o fundamental para el proyecto del genoma humano. Es un personaje particular porque además ha tenido opiniones bastante controvertidas en otros temas, digamos, de la vida diaria, como sobre el racismo y otras cosas, pero no por eso se puede quitar el gran aporte que hizo al desarrollo de la ciencia. Acá tenemos los dos métodos comparados. Fíjense, acá yo tengo un polipéptido y lo trato con el reactivo de Sanger, el 2,4-dinitrofluorobenceno. Se marca este aminoácido que es el nitrógeno terminal, pero ¿qué uso para escindir esto? Ácido clorhídrico 6 molar, que si recuerdan es la concentración que necesitamos para hacer la hidrólisis total de un de un péptido. Por lo tanto, no solo voy a tener el 2,4-dinitrofenil derivado del alfa-aminoácido que estábamos buscando, sino que tengo una mezcla de alfa-aminoácidos y no puedo seguir haciendo el análisis. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer otro análisis o seguir viendo, porque yo puedo seguir viendo el siguiente nitrógeno terminal. No lo puedo hacer. Tendría que tener una muestra nueva. ¿Cuál es la diferencia del método de Edman o el de la tiofenilidantoína? Que se hace medio básico, donde se aprovecha para la formación de la feniltibidantoína del alfa-aminoácido que está acá indicado por el R1, y como es una adición-eliminación, lo que va a ocurrir es simplemente que sale ese grupo saliente, que es el péptido, y entonces el péptido nos queda acortado en un aminoácido, pero no se rompe el enlace peptídico. Por lo tanto, yo puedo volver a pasar este péptido acortado, hacer de nuevo el método de Sanger y así obtener el nuevo aminoácido nitrógeno terminal. Esto se puede repetir un número, pero un número restringido de veces, ¿sí? No se puede, no es infinito el número de veces que se puede hacer el de Edman, pero sí es conservativo, cosa que el otro no lo es. Podemos hacer una pausita ahora, nos queda poco. Si me permiten hacer una pausita ahora, ya volvemos.
Bueno, vamos a seguir. Es muy poquito lo que nos queda. La clase de hoy es cortita por el hecho que la tuve que desdoblar, como les dije, porque mañana yo no puedo estar. Las opciones que tenemos acá de hidrólisis parcial es una opción súper interesante donde se muestra cómo funcionan las enzimas. Nosotros habíamos visto al principio que las enzimas son proteínas que tienen actividades especiales y sumamente determinadas y específicas. En este caso va a haber enzimas que nos van a ayudar a determinar justamente la estructura de un péptido. ¿Por qué? Porque van a romper uniones específicas entre alfa aminoácidos. Una de ellas es la que todavía no hicimos, perdón, que es esta, que es determinar el carbono terminal. El carbono terminal se hace a través del uso de una carboxipeptidasa. En realidad no hay una carboxipeptidasa, hay varias, como vamos a ver en este cuadro, por eso me había parado acá. Hay al menos dos, son exopeptidasas. ¿Sí? Esta carboxipeptidasa puede ser A o B. La A actúa sobre todos los alfa-aminoácidos carbono terminales excepto arginina o lisina. Y la B remueve solamente arginina y lisina como carbono terminal. Entonces, si nosotros tenemos un péptido, lo tratamos con carboxipeptidasa, se cinde y se determina este aminoácido libre como, supónganse, alanina, que va a ser el que tiene el carboxilo terminal, pero hay que tener mucho cuidado porque el tratamiento enzimático se tiene que hacer en condiciones estandarizadas. La enzima actúa muy rápido y entonces escinde este aminoácido, pero si la dejamos y se pasa el tiempo, lo que va a hacer es seguir escindiendo al siguiente alfa-aminoácido. Entonces va a tener una mezcla y no voy a saber cuál era el que realmente estaba primero como alfa-aminoácido carbono terminal. Por eso es muy importante la condición experimental en la que se hace. Van a ver algunos ejercicios en los que dice, se determinó que el carbono terminal era arginina, póngale, seguido de cantidades de lisina. Y puede ser que justamente se haya dejado actuar por más tiempo la enzima y entonces se haya activado lo suficiente para seguir escindiendo el que reconoce como aminoácido carbono terminal. Por lo tanto, voy a repasar. Hicimos la hidrólisis completa, de manera que tengo, después de que lo analice, la identidad de los alfa-aminoácidos y en qué cantidades relativas está cada uno de ellos, pero no tengo cómo están unidos. Después, ¿qué hice? Determiné cuál es el aminoácido nitrógeno terminal por el método de Sanger o el de Edman, el que quiera. El de Edman me conviene más porque puedo seguir repitiendo ese método y seguir sabiendo cuál es el nuevo nitrógeno terminal del péptido que tenemos con un alfa-aminoácido menos que ya se transformó en feniltibidantoína. Ahora, con carboxipeptidasa, yo puedo determinar cuál es el carbono terminal. Entonces ya tengo bastantes datos. Nitrógeno terminal, carbono terminal, la composición de aminoácidos, supónganse 2 moles de alanina, 1 mol de leucina, 3 moles de lisina, etc. Separados con comas, pero no sé cómo están unidos. Bueno, a ver cómo hago ahora para ver si puedo sacar un poco más de información sobre la estructura. Entonces acá vamos a usar de nuevo las enzimas que son altamente específicas, haciendo lo que se conoce como hidrólisis parcial. Para eso vamos a usar estas dos. De las que están acá, ya les mostré la carboxipeptidasa A y B, acá lo del reactivo de Edman también ya lo vimos, no vamos a ver el bromuro de cianógeno, pero sí vamos a ver la tripsina y la quimiotripsina. Estas dos enzimas son enzimas que son altamente específicas.
La tripsina lo que va a hacer es hidrolizar sobre el carbono, el lado del carbono. ¿Qué quiero decir? Que va a hidrolizar es como si cortara a la derecha de arginina o lisina, es decir, de aminoácidos básicos como arginina o lisina. Mientras que la quimiotripsina va a hidrolizar en el carbono o a la derecha, en un polipéptido, cuando tengamos aminoácidos que tengan el anillo aromático. Acá lo vamos a ver, fíjense. Cuando actúa la tripsina, acá tenemos arginina y tenemos lisina, más allá de carboxipeptidasa que puede escindir el carbono terminal. Pero ¿por qué digo que corta en carbono o a la derecha? Porque bueno, acá, fíjense, acá lo pueden ver, dónde está la lisina. ¿Sí? La lisina es este. La arginina es este. Entonces corta en el carbono que corresponde a ese aminoácido o a la derecha de ese carbono, en el enlace peptídico donde interviene ese aminoácido básico. Esta sería la tripsina. Y la quimiotripsina, perdón, sería la que tenemos acá abajo, que también actúa. La quimiotripsina, la tripsina y la carboxipeptidasa. La carboxipeptidasa se lleva al aminoácido carbono terminal. La tripsina, como dijimos, se va a llevar ¿a quién? Al aminoácido básico, y la quimiotripsina o quimotripsina se va a llevar o va a escindir el aminoácido que tiene el anillo aromático, como en este caso la fenilalanina. Lo único que nos faltaría es asignar los uniones disulfuro, ¿sí? No es lo único que nos falta. Ya vamos a ver que vamos a hacer otras decisiones y otras hidrólisis parciales que nos van a dar pequeños péptidos que vamos a poder superponer para formar todo el péptido que estamos buscando. Pero estas son muy específicas, porque en realidad, fíjense que acá está el enlace peptídico, ¿ven? La cadena A y la cadena B de la insulina, que están unidas entre sí por puentes disulfuro, son puentes entre cadenas. También hay un puente de disulfuro intramolecular en la cadena A. Quiere decir que si yo quiero saber la estructura, necesito conocer también la ubicación de los puentes disulfuro. Para eso, lo que hay que hacer es, como los puentes disulfuro se forman por oxidación, por reducción se pueden destruir los enlaces azufre-azufre, estos puentes disulfuro. Entonces, lo que se usa es un reductor que es el 2-mercaptoetanol, de manera que separamos ese enlace de sulfuro, vuelven a ser sulfidrilos, y estos sulfidrilos luego se hacen reaccionar, se hacen reaccionar y se cuantifican frente a patrones, ¿sí? Con ácido yodoacético, y se cuantifican frente a patrones. De nuevo voy a tener cuántos enlaces de sulfuro tengo en esta cadena polipeptídica. Si tuviéramos entonces que determinar la estructura de un péptido, lo primero que haríamos sería una hidrólisis completa. Imagínense, en este caso yo tengo 2 moles de valina, uno de leucina, uno de histidina y uno de fenilalanina. Cuando le hago la prueba de Sanger con dinitrofluorobenceno, me va a dar dinitrofluorobenceno, sería DNB, no F, pues ya no está mal, más el flúor, me va a dar la valina marcada con el 2,4-dinitro, por lo tanto ya sé que una de las valinas es nitrógeno terminal. La leucina me da carbono terminal, en el otro extremo tengo leucina. Y luego, haciendo hidrólisis parciales, puedo obtener una mezcla de péptidos de distintos tamaños. En este caso, porque es muy sencillito, es una mezcla de dipéptidos. Y estos sí son péptidos, estos sí están unidos. Acá tengo secuencia: valina-lisina, histidina-valina, valina-fenilalanina, fenilalanina, leucina. ¿Y ahora cómo saco esto? Bueno, yo sé que valina es nitrógeno terminal, leucina es carbono terminal. Superponiéndolos,
valina, histidina, le superpongo histidina con valina, hay dos valinas, Si lo que es esta superposición que yo estoy haciendo es simplemente como este está repetido, lo pongo arriba de este, de manera que tengo valina, histidina, valina, valina se repite, me queda histidina, fenilalanina, fenilalanina se repite, me queda valina, leucina. De esta forma, el pentapéptido tiene esta secuencia, y ahora sí lo puedo escribir todo con guioncitos. Esa es la forma en que lo puedo hacer para, obviamente para péptidos un poquito más complicados que porque este es muy sencillo. Yo voy a llegar hasta acá, porque así no me adelanto a lo que quedaría para que dé Osvaldo, y así tiene sentido que lo dé junto con la parte de electroforesis. Simplemente una clasificación de las proteínas, como todas las moléculas biológicas, chicos, pueden clasificarse de la manera que se les dé la real gana. Puede ser por su naturaleza química, como simples o conjugadas, por la forma que adoptan, pueden ser fibrosas o globulares, de acuerdo a la forma que adoptan, la forma supramolecular que adoptan, está relacionada con la función. Así, una proteína globular va a ser, justamente va a tener una función de transporte, como las globulinas, que pueden transportar, al ser una bolita, pueden transportar, meterse en fluidos, en torrentes sanguíneos o en plasma. La fibrosa no, pero la fibrosa en realidad tiene otra actividad, por ejemplo, formar parte de los tejidos conectivos, así los tendones, la piel, que tienen que tener una cierta resistencia mecánica, pero que no tienen que cumplir una función de transporte, puede ser fibrosa. La queratina del pelo, la tela de araña de las arañas, justamente, que tiene una resistencia mecánica muy alta. Y después, por su función, van a estar las enzimas, como lo vimos recién, ya lo van a ver con más detalle. Las proteínas de transporte, como les dije, por ejemplo, las globulinas, las contráctiles y motiles, las que están formando parte de los músculos, de defensa, hay reguladoras, hay algunas que trabajan como nutrientes y hay hormonas. Ustedes ya saben que hay proteínas que están también facilitando los pasos de algunos nutrientes, por ejemplo, en la membrana celular. Entonces, es muy difícil hacer una clasificación de las proteínas que abarque todo. Nosotros preferimos desde la química orgánica mostrarlas, por ejemplo, cuáles son las estructuras, ya les digo, es un pequeño adelanto de lo que van a ver mañana, como estructura primaria, secundaria, terciaria, y en algunos casos una estructura cuaternaria que no todas la tienen, y analizar un poco algunas de las proteínas que son las más conocidas, como puede ser la queratina del pelo, el colágeno, forma parte de la piel, forma parte de los tendones, del tuétano o de la raíz del hueso, digamos, la parte interna del hueso, vasos sanguíneos, y acá ven que tiene una estructura de 3 hebras que se unen entre sí. Cuando estas estructuras, cuando el colágeno, que se llama tropocolágeno, esta triple hélice, se abre por calor, por ácido, se desnaturaliza, cada una de estas hebras separadas es la gelatina, la que ustedes conocen. Nosotros comemos seguramente una gelatina sintética, pero es la gelatina. Acá ven el colágeno con la estructura supramolecular, y acá ven la hemoglobina y la mioglobina, que son las que yo les decía, proteínas globulares, que tienen justamente la particularidad, en el caso de la hemoglobina, que tiene el grupo hemo o M, depende de la traducción, que tiene un espacio en el centro para poder complejar al hierro. Y de esta manera fija el hierro 2 en sangre. Entonces va almacenando el oxígeno en los músculos
la mioglobina, mientras que la hemoglobina lo transporta a donde sea necesario. Esto es lo que van a terminar de ver mañana. Con esto terminarían de la clase de la unidad de proteínas. Esta unidad yo ya la tengo casi toda, menos esta última parte que es la que va a dar Osvaldo, la tengo ya grabada, así que yo les voy a subir un link